hace no muchas semanas atrás había, entre quienes tienen dinero, digamos, si valía la pena comprar o no comprar el dólar, porque había superado los 700 y tantos, se acercaba a los 800. Bueno, hoy día el dólar superó los 1.000 pesos y todo indica que ahí se va a instalar por un buen tiempo. Ha ganado 200 pesos el dólar en los últimos 3 meses. Depende cómo... depende en cuánto cerró. Mire, yo siempre... La bolsa electrónica, ¿qué dice? ¿No es cierto? 1.019 pesos con 95 centavos. 1.020 pesos. Subió 21 pesos casi desde el día de ayer. Ahora, algunos dicen, no, el cierre en realidad no es 1.019, fue 1.012. Pero bueno, pero ahí está. El fortalecimiento de la moneda estadounidense es un fenómeno local que tiene componentes locales, pero también internacional. Hoy día, por ejemplo, hubo, no sé si la palabra es no temor, pero muchas reacciones. ¿Por qué? Por ejemplo, porque en algún momento hoy día en Europa el dólar llegó a tener paridad con el euro. Sí. O sea, el fortalecimiento del euro es mundial. Eso después se recuperó, pero el Banco Central Europeo fijó el cambio de referencia para el euro en 1,0042 dólares. 1,0042, o sea, virtual paridad. Y uno se pregunta, ¿este fortalecimiento del dólar a qué se debe? Bueno, es una moneda de refugio. Siempre, en época de crisis, el dólar se incrementa su valor. ¿Por qué? Porque se ahorran dólares. Porque se presume que esa moneda no se va a desplomar. Podrá perder valor, pero nunca tanto. Y esto solo sirve para ejemplificar que estamos en un momento de crisis económica. A ver, aunque algunos quieran negarse a ello, independiente de la posición en la que estén, ¿no es cierto? Estoy pensando en posiciones políticas, etcétera, etcétera. Estamos en una situación de crisis económica mundial. La guerra de Ucrania ya venía un poco antes, pero la guerra de Ucrania está generando un conflicto severo. Hay un informe hoy día, por ejemplo, de los países africanos, señalando un dato, mira, lo que significa la guerra de Ucrania para esos países en términos de combate al hambre. No solo por la importación de granos de Ucrania y Rusia, 20% se calcula en algunas zonas africanas, sino además la importación de fertilizantes. Sin los fertilizantes, las cosechas van a ser muy pobres y por lo tanto no van a dar abasto, o por lo menos no van a ser similares a los de años anteriores. Está ese factor. Ahora, muchos también buscan antecedentes locales para ver cuáles son los puntos débiles de la economía nacional, digamos, para que la moneda no se devalúe de esta forma. Que han hecho que el peso sea una de las monedas que más ha perdido valor en el mundo en el último tiempo. Sí. Y que según algunos cálculos dichos por autoridades era entre 70 a 250 pesos, 270 pesos. Ahora, solo influye. Ahora, es obvio, ¿no? El precio del barril de crudo está sobre los $100 ¿hace cuánto? ¿5 meses? 5 meses, la guerra en Ucrania, más todo lo que hemos hablado el dólar acá subió, claro. El dólar llegó a estar en más de 100, está rondando los $100 el barril. Claro, bueno, el crudo. Pero hay otros datos. A ver, hoy día se ha entregado un informe de finanzas públicas del segundo trimestre, ¿no es cierto?, por parte del gobierno, Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuesto. ¿Qué dice? La economía va a crecer este año nacional un 1,6%. En el informe anterior del primer trimestre era 1,5, subió 1,6, algo así. Pero para el próximo año, las autoridades económicas nacionales estiman que la economía chilena no va a crecer, se va a contraer 0,1%. En el informe anterior se pensaba que iba a crecer muy poco, un 0,4%. Ya hay, por lo tanto, una proyección de decrecimiento para el próximo año, por lo tanto, o por lo menos dejémoslo en estancamiento total de la economía nacional. Y está el drama de esto, Néstor, que esto se traduce en dramas familiares, dramas sociales, aumento del desempleo. Además, si esto va asociado con una inflación alta, donde el sueldo que recibes se deprecia permanentemente. Que vamos de lleno a una crisis económica que probablemente todavía no se nota en el bolsillo, pero estamos entrando. El IPC para este año. Cayendo de. La inflación para este año, ¿se acuerda que se hablaba que quizás llegaba a ser un 9? No. Hoy día la autoridad económica ha señalado que iba a ser, estiman ellos, de un 11,1% anual. Muy alta. Entonces, a veces nos preocupamos. Claro, las cifras generan rechazo, ¿eh? Cuando te llega así un papel con cifras,
uno lo mira y ya. Pero a veces las cifras también, y en este caso es evidente, reflejan desafíos gigantescos. Y yo insisto, esto no son un desafío para el gobierno, es un desafío para el país. Pensemos más ampliamente. Es un desafío que va a cruzar, si miramos en términos políticos, a oposición y gobierno. Unificar posiciones para avanzar y tratar de hacer frente a la crisis. Va a cruzar a todo. Va a cruzar al mundo empresarial, al mundo laboral, a las pymes, también a las grandes empresas, a los emprendimientos futuros, a la construcción y por lo tanto a la capacidad de que haya viviendas para que haya una demanda que está instalada por mucho. Clase media sin poder adquirir, jóvenes sobre todo de clase media que no van a poder adquirir un departamento. Sí, pero eso... Sí, pero está dentro del mismo relato de lo que va agudizando las crisis. Lo que va agudizando. Donde tú empiezas a ver que no puedes cambiar el teléfono a los que les gustaba el último teléfono de moda porque $1.000.000 el teléfono es imposible, o cambiar el auto cada 3 años, claro, cada 4 años. Nos acostumbramos a tener un país con crecimiento sostenido, yo diría bastante menguado en los últimos 10 años, sí, pero que todavía creciendo. Bueno, eso, de acuerdo a las proyecciones del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto, eso se acaba el próximo año, queda plano a lo menos, y eso se traduce en desafíos del bolsillo cotidianos para la gente. Yo creo que es importante que esto se diga, que se advierta, y que en este caso la autoridad económica, el gobierno, pero también con el concurso de la oposición en la tramitación de determinados proyectos de ley, se asuma que no va a ser fácil. La advertencia ya está hecha, pero... Se viene haciendo desde el año pasado. Pero falta un paso, sí, que como sociedad lo asumamos. Porque todas van a suponer desafíos, y cuando digo nuevos, porque son nuevos para determinadas generaciones. Hay generaciones que no han vivido. Te iba a preguntar. ¿Tú te acuerdas, Nivaldo? Eras muy, muy joven. No tanto. ¿De cuándo? ¿De qué no, año? la inflación y bueno, la crisis económica en los 80, que fue brutal. Yo no. Pero uno lee. No, claro. Cómo quebrar una empresa, todo lo que ocurrió era otro contexto. Había guerra fría en el mundo, Chile estaba enclaustrado por la dictadura de Augusto Pinochet, sí, pero fue golpeador. Yo estudiando, o sea, era joven, pero ya no tanto, estudiando en la universidad, hice un gran reportaje que no fue muy bien evaluado, debo confesarlo, fue considerado medio... ¿Por qué? No respondía a los cánones de la época. Bueno, no voy a empezar a apelar a mis profesores, pero bueno. En esa universidad ni en el momento político que vive el país. Político. Un reportaje al PEM y al POJ. Ya. Y por lo tanto estuve, sí, efectivamente, conversando con mucha de esa gente. Los programas del PEM, Programa Especial de Empleo. Ya, Programa Especial de Mano de Obra, ya no me acuerdo. Programa PEM, POJ. Programa Jefes de Hogar, ese era el POJ. Programa para los jefes de hogar. De ahí vienen las J. Porque era POJH. Claro, programa de ocupación para jefes de hogar. Exacto. Ese era el PEM, ese era el POJ y el otro era el PEM. Y uno se encontraba con contingentes. Y programa de empleo mínimo. Y se encontraban con contingentes, miles de personas, haciendo labores muy, muy precarias. A ver, quizás algunos no lo van a creer. Barrer las aceras. Picar sitios eriazos, digamos, para convertirlo en supuestamente plaza. ¿Y por qué? Bueno, porque había una cesantía tan grande que a través de esto, algunos dicen, se disfrazó la cesantía, sí, y se otorgó. Sí, pero son los mecanismos mínimos que habían en ese entonces. ¿Quiénes eran las personas que estaban ahí? ¿De acuerdo a esas conversaciones? Bueno, habían efectivamente empleados, gente que tenía un trabajo y que lo habían perdido. Había una situación de crisis económica donde se habían cerrado sobre todo pequeñas empresas, mini empresas, pymes, muchísimo, y por lo tanto mucha de esa gente se encontró con la alternativa de o no tener nada o recurrir a estos programas básicos. Estoy hablando crisis, no estoy diciendo que se vaya a llegar a eso, sino que estoy diciendo que hubo personas, generaciones que vivieron épocas de crisis económica y que saben o que está en su inconsciente cómo empezar rápidamente, como se dice, a apretarse el cinturón, expresión que en muchas épocas en Chile se escuchó bastante a menudo y que hoy día dejamos de escucharla. Ahora, el mundo entero, partamos por ahí, el mundo entero se está apretando el cinturón. Alemania, por ejemplo, ha reducido el uso del gas, el consumo de gas en un 15% en un semestre aproximadamente, coincidente con el tema de Ucrania, y se está exigiendo o pidiendo a los europeos
Que reduzcan todavía más su gasto en energía. Bueno, insisto, no es solo acá. Hay factores locales que inciden, por cierto, pero el horizonte que viene seguramente será de una exigencia mayor en términos de recorte de gastos. La ecuación no es fácil para ningún gobierno. Este gobierno lo va a tener en ese sentido. Sí, complejo. pero tú dijiste algo al inicio que yo creo que es súper importante, que yo veo acá los comentarios y dicen, claro, ¿no? Que sí, está bien, podrá alguien decir, pero Gabriel Boric está a favor de ciertas cosas, ahora cambió, lo que sea, pero yo creo que es tan complejo lo que viene, que aquí se requiere una unidad muy transversal de posiciones, porque esto no se trata de que el gobierno caiga o qué sé yo, todos los comentarios que se van a escuchar en redes sociales a raíz de lo que estamos hablando en cuanto a esta crisis. Yo creo que aquí el tema es cómo se apaña y cómo se estructura una política que sea muy global de todas las posiciones, porque hay que ir en ayuda no solo de quienes van a necesitar subsidios, sino también mucha gente clase media, que es clase media emergente y que va a raíz de que no probablemente puedan perder trabajo y otro a deprimirse, o sea, a caer o a bajar en esa escala que con mucho esfuerzo habían logrado y con mucha deuda también, pagando intereses, lo que usted quiera. Aquí están todos los argumentos sobre la mesa, pero que habían podido subir esa escala, es que tener un mejor pasar. Es que volvemos a un principio básico de la política o del gobierno, que es que tú puedes tener una propuesta, una proyección, dibujar una especie de itinerario, pero a veces la realidad te pone frente a hechos consumados a los cuales hay que enfrentar. A veces son las catástrofes, como los terremotos, gobiernos que, como estaba empezando el 2010, un gobierno que partía y le tocó enfrentar un terremoto. O las sequías. O las sequías, sí. O sea, o la migración, que es un fenómeno, digamos, social nuevo relativamente nuevo para Chile, pero que está presionando muy fuerte. Entonces, claro, no estoy diciendo que ahí en esas circunstancias se prueban los gobiernos. Es parte de la prueba de los gobiernos. Lo otro es efectivamente mantener un derrotero. Sí, y de la política en general. Yo creo que cuando hay momentos de crisis se necesita buena política, y eso también es llegar a acuerdos muy transversales para poder avanzar. ¿Quiénes creo yo que pueden ser muy golpeador con todo esto? Tiene que ver con los jubilados, con las personas que reciben las pensiones muy básicas y que ya sabemos que con eso no hay por dónde... O sea, me hago cargo de lo que voy a decir, pero sobrevivir a esta crisis económica con el valor de los alimentos como está... Y con una inflación de un 11%, eso es lo que estima una pensión la autoridad. De 120.000 pesos. Que el año va a terminar, con la inflación para este año va a ser un 11%. Sí. Es muy complicado. Es muy complicado. Muy, muy complicado. Ya, desafíos a la vuelta de la esquina. Información independiente.